Una pareja que parecía tenerlo todo. Personas ricas que podían comprar chalets, coches buenos y bonitas embarcaciones. Hasta que un accidente mortal, una frenética llamada. Me tienen que ayudar, el coche se ha despeñado colina abajo. Un matrimonio en apariencia perfecto, destrozado por la tragedia. Yo quería que parase y no paró. Pero los investigadores sospechan. Empecé a oír campanas y silbidos, dando la señal de alarma. Y se descubre el lado oscuro y siniestro. Él quería mucho más dinero del que le iba a tocar. Eso era lo que le daba miedo de él. Era un obseso del control. Un bonito matrimonio que cayó cuesta abajo muy deprisa. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos, al borde del precipicio. He tenido un accidente, he tenido un accidente. Señor, ¿dónde está? El cuartel general de la Policía de Carreteras de Nevada en Reno, justo pasada la medianoche del 1 de junio de 1998. Estoy mal, estoy mal. ¡Ayuda! Señor, ¿dónde está? La central recibe una llamada frenética de un hombre que está en la ladera de una montaña. No saben dónde está. He tenido un accidente. Señor, tranquilícese, ¿dónde está? Señor, necesito que se tranquilice. ¿Dónde está? Estoy en la ladera de la montaña, al borde del precipicio. Mi coche se ha despeñado. Mi esposa está en el coche. Cálmese. Las montañas de Sierra Nevada son verdaderamente espectaculares, pero un desliz al volante en estas estrechas y serpenteantes carreteras y puedes ir a parar al otro mundo. Al parecer, este notorio tramo de carretera se había cobrado ya a otra víctima. ¿Qué clase de vehículo es? Una camioneta Ford. He salido despedido. Me estoy deslizando montaña abajo. Intento agarrarme con un brazo. No puedo aguantar más. Me estoy deslizando montaña abajo. Por la pantalla del ordenador, la operadora sabe que llama desde un teléfono móvil, pero no sabe dónde se encuentra exactamente. Por eso intenta concretar su posición. Quiero que respire hondo un par de veces y después me diga dónde está. Mi coche se ha precipitado montaña abajo. Mi mujer está dentro del coche. Se pone a gritar, hablando de él y de su esposa. ¡Rinette! 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 Bien, enviaremos a alguien allí. ¿En qué montaña está? Estoy arriba, en la estación de esquí. Solo podía tratarse de un sitio, y era la estación de esquí Mount Rose. Está a unos 40 kilómetros al sudoeste de Reno. Lo que se nos comunicó fue que acababa de abandonar el área de la estación de esquí, conducía carretera abajo y acabó chocando. Se tardó alrededor de 20 minutos en el trayecto desde aquí abajo, en Reno, hasta el Monte Rose. Mientras los agentes estatales empiezan a rastrear las carreteras de montaña, la operadora del 911 pide al comunicante más detalles. ¿Cómo te llamas, cariño? Peter. Lo estás haciendo muy bien. Necesito que respires hondo un par de veces y me digas dónde estás. Todos íbamos como moviéndonos en círculos, tratando de encontrarle, mientras nuestro centro de llamadas hablaba con él por teléfono e intentaba conseguir más información. Estábamos cayendo. Yo frenaba y no se paraba. No se paraba. Rinette, Rinette. Dios mío. Oh, Dios mío, Rinette. Mientras subimos por la montaña, preguntamos a la central si podían oír nuestras sirenas, porque no sabíamos dónde estaba. Quiero que hagas lo siguiente, que me escuches y me digas si oyes las sirenas. Sí, señora. Van a proyectar muchas luces y quiero que me avises cuando veas que se acercan para que podamos encontrarte. Sí, señora. Mientras subíamos, llegamos a una zona desde donde se domina todo el valle y el agente McClellan me llevaba un par de segundos de delantera. Llegué hasta un punto en el que faltaba una buena parte del guardarraíl y avisé por radio diciendo que estaba prácticamente seguro de haber encontrado el lugar. Te están buscando por la carretera y desde el aire. Veo luces. Les oigo desde aquí. Me acerqué al borde, miré hacia abajo y pude oír a alguien que decía, «Estoy aquí abajo». Después bajé hasta donde estaba él. Creo que cuando le encontré estaba a unos 25 metros o más de donde estaba yo y yacía en el suelo, boca abajo. Estaba echado, con la cabeza junto al teléfono. Hablaba por teléfono cuando yo llegué.
En cuestión de minutos, el agente Schilling llega al escenario. Y una de las cosas que me pareció rara fue que había una gorra de béisbol en el suelo prácticamente donde la valla se había roto. En la gorra ponía Incline. Al principio no le presté mucha atención, pero al desplazarme estuve a punto de pisarla. Y el agente McClellan me gritó que había encontrado a una persona, que le había dicho que en el vehículo había otra persona y que estaba unos cientos de metros más abajo, y yo también inicié el descenso ladera abajo. Mi mujer está en la ladera, aún sigue en el coche, no sé dónde ha ido a parar. Muy bien, dígales que va a aguantar. De acuerdo, estoy aguantando. Adelante, Peter, adelante. Teníamos en ruta un helicóptero al que llamamos helicóptero vuelo por la vida, por la gravedad del accidente. También había otro personal de emergencias en camino hacia la montaña. Mientras esperan esa ayuda, intentan evaluar las lesiones de Peter. Básicamente, lo que declaró fue que se había dañado la espalda y las piernas y no se podía mover. Yo no vi ninguna hemorragia. No le sangraba la cara, ni los brazos, ni las piernas, y no parecía que tuviera las piernas dobladas en un ángulo extraño. Tenía algo de tierra encima, pero estaba prácticamente limitada a la parte trasera de los pantalones. En realidad no estaba ni despeinado. Los equipos de rescate y los refuerzos policiales llegan al tramo de carretera de arriba. Mi siguiente paso tenía que ser bajar hasta aquel vehículo y averiguar quién estaba dentro y su estado. Lo que hice fue seguir el rastro de los residuos, de los fragmentos que se desprendieron de la camioneta. Schilling y McClellan encontraron el vehículo unos 200 metros montaña abajo. Estaba tan destrozado que resultaba muy difícil determinar qué parte del vehículo era la anterior y cuál la posterior. Estaba volcado, con la parte frontal mirando hacia lo alto de la colina. Al final abrí la puerta por la fuerza y pude ver a la pasajera que había dentro y no se movía nada. Saqué el brazo de la mujer del vehículo hasta donde pudiera tomarle el pulso. En el brazo no noté nada. Lo probé en la carótida y no había pulso. La víctima es Rinette Riela Berna y el superviviente es su marido Peter. Son de Incline Village, un opulento enclave a orillas del lago Tahoe, a escasos kilómetros de distancia. El agente Schilling volvió a subir para empezar a coordinar la operación de recuperar el cuerpo y retirar el vehículo. Peter Berna es llevado por aire al hospital más cercano. Mientras el cuerpo de su esposa es sacado de entre los restos del vehículo, comienza la investigación de las causas del trágico accidente. Menuda forma de morir, atada a un cinturón dentro de una furgoneta y precipitándose más de 200 metros en medio de una oscuridad total, de auténtica pesadilla. Pero cuando el sol salió al día siguiente, arrojó nueva luz sobre ese terrible accidente, y créanme, no todo había sido lo que parecía. Ese accidente sucedió en un pequeño saliente de la ladera de una montaña, de 2.500 metros. Era como estar en el borde del mundo. Horas después de haber rescatado a Peter Berna de la ladera de una montaña próxima a Reno, Nevada, los bomberos han logrado por fin sacar el cuerpo de su esposa, Rinette, de entre los restos del vehículo. Al final llamamos al forense para que acudiera. Conseguimos meterla en una bolsa y colocarla en una camilla para subirla por la ladera. Y empezamos a despejar el escenario y a evaluarlo, a tomar fotografías y a poner en marcha nuestra investigación. Encuentran 3 bidones de gasolina vacíos entre los restos del vehículo y el lugar donde fue hallado Peter. Empezamos a buscar las cosas que normalmente vemos en los accidentes de tráfico. Marcas de neumáticos, signos de que alguien intentó frenar, de la pérdida de control del vehículo, marcas en la calzada habituales en el escenario de un accidente. No había ninguna marca en la calzada. Esa sería la mejor forma de expresarlo. No sabemos por qué el vehículo acabó atravesando el guardarraíl y cayendo ladera abajo. No existía maniobra de giro de volante. En realidad no había nada. Así que en aquel momento, a falta de poder hablar con el caballero que había sido evacuado al hospital, se planteaban muchas preguntas que había que contestar. No tenía sentido. Teníamos un boquete en el pesado guardarraíl y parecía que lo había atravesado de frente, sin que hubiera nada que indicase ningún tipo de accidente o fuerza que hubiera empujado al coche en esa dirección. Mientras continúan peinando la zona en busca de pistas, llega un visitante inesperado.
Llevábamos un par de horas trabajando y un vehículo se detuvo en el escenario. Y el pasajero era Peter, que escasas horas antes estaba incapacitado, incluso hasta paralizado, sin poder mover las piernas cuando estaba en la ladera. Resultó sorprendente. Volví a estar en el escenario. Después de haberme dicho que creía que tenía las piernas rotas o la espalda rota, resultaba que estaba bien. Milagrosamente, Peter sobrevivió al accidente apenas con un rasguño. Tiene una pequeña fractura menor en uno de sus tobillos. Y yo empecé a oír campanas y silbidos dando la voz de alarma. Presionan a Berna para que facilite más detalles sobre la noche anterior. Yo quería hablar con él sobre el motivo de que estuviera allí arriba y las circunstancias que rodearon el que el vehículo atravesara el guardarraíl. Él declara que los frenos no funcionaban. En ese momento, Schilling plantea la pregunta que todo el mundo tenía en mente. Le pregunté por qué no había dado un volantazo para apartarse del precipicio y él se limita a sacudir la cabeza y me dice, esa es una buena pregunta. Le pregunté cómo logró quedarse en lo alto de la colina y él declaró que cuando la camioneta chocó contra el guardarraíl, él salió despedido por la ventanilla. Mientras los investigadores buscan nuevas pistas, Peter los anda rondando, observando todos sus movimientos. Me preguntó si había encontrado su bolso y yo le dije, ¿una especie de riñonera? Y él dijo, sí. ¿Encontraron mi bolso en el coche? Y yo me quedé un momento pensando y le dije, ¿sabe? Creo que todavía no lo hemos encontrado. Y una de las razones por las que me sentía un poco extrañado era que no preguntó nada acerca de su esposa ni nada acerca del estado en que se hallaba su esposa cuando la encontramos. Ella estaba a menos de 3 metros del coche, en la cuneta. En la bolsa para cadáveres yacía a la espera de ser llevada a la oficina del forense. Ninguna emoción, nada. No parecía ser más que un observador casual. Aquello no me hizo sentir bien. No diría necesariamente que saqué conclusiones, pero definitivamente diría que el vello de la nuca se me estaba empezando a erizar y que aquello requería continuar investigando. O la altitud estaba afectando a Peter Berna, o algo de aquella imagen estaba muy distorsionado. La búsqueda de la verdad por parte de los investigadores estaba a punto de llevarles por un camino tan tortuoso y peligroso como la misma carretera del Monte Rose. En los días posteriores al accidente que arrebató la vida a Rinette Berna, los investigadores tuvieron varias entrevistas con su marido Peter, tratando de reconstruir el accidente. No sé cómo salí de la camioneta. ¿Recuerda cómo? No sé si abrí la puerta. Cuanto más interroga a Peter, menos segura está la policía de su historia. Allí arriba ocurrieron cosas que se me tienen que contar y que todavía no se me han contado y solo me las puede contar usted. Lo entiendo. Porque usted es el único que queda vivo para contarlo. Lo entiendo totalmente. Una muerte sospechosa con un solo testigo. Para llegar al fondo de ese supuesto accidente, los policías tendrían que estudiar más detenidamente la vida de los Berna a orillas del lago Tahoe. Incline Village, donde vivía Peter Berna, era una comunidad de montaña de clase media alta y clase alta. Personas ricas que podían comprar chalets, coches buenos y bonitas embarcaciones. Peter Berna era tasador de arte de Butterfield y Butterfield. Y conocía su trabajo, se le daba bien lo que hacía. Peter era el hijo adoptivo de Pat y Louise Berna, un renombrado y muy exitoso fiscal de distrito. El joven Peter no había nacido con cuchara de plata, pero cuando agarró una, ya no pudo soltarla. Peter era de los que se preciaba de tener los mejores vinos, las mejores obras de arte y las mejores antigüedades. Todo tenía su valor, ¿sabe? Muchas antigüedades. Tenía una buena colección y tenía una bodega muy bonita. Quería tener un vino que costaba $100 la botella, y no porque él lo bebiera o lo apreciara, solo quería poder decir a la gente que lo tenía. En el momento del accidente, Rinette y Peter llevaban 10 años casados. Rinette era farmacéutica diplomada. Fue durante un año la presidenta de la Sociedad Farmacéutica de Nevada y disfrutaba con su trabajo. Era muy buena farmacéutica. Era la hermana que todo el mundo desea. Quiero decir que era cariñosa y siempre se acordaba de tu cumpleaños, de tu aniversario de boda y de todas las fechas importantes. ¿Es un árbol? Es un árbol. Dile lo que me has dicho a mí, que es muy antiguo. Es muy antiguo. Es muy antiguo, John. Es una pieza preciosa para una persona única.
Era sencillamente una gran persona. Hola, Peter. Hola. En el momento álgido de sus ingresos, los dos ganaban más de $200.000, y tengan presente que hablamos de finales de los años 90. Disfrutaban viajando, sobre todo Rinette. Chao. Para ella, el lugar más emocionante era un aeropuerto, porque o venía de alguna parte o partía hacia alguna parte. Le encantaba viajar, siempre le gustó mucho viajar. Lo más interesante fue que Rinette hizo de ello una profesión. Decidió que quería empezar a trabajar como guía turística. Rinette llevó a cabo un drástico cambio profesional. En un día, y fue literalmente en un día, decidió que no quería seguir siendo farmacéutica y que quería ser guía turística. La noche en que murió, Rinette acababa de regresar de un circuito de 6 semanas por Italia. Me reuní con ella en la puerta, me acerqué a ella y le di un gran beso y un abrazo. El relato de Berna sobre la conversación que mantuvieron en el regreso a casa despierta aún más inquietud. Una de las primeras cosas que dice Berna es que se siente muy solo porque su esposa está siempre ausente y que es muy infeliz a causa de todos sus viajes. Tú te lo pasas en grande y puede que forme parte de tu trabajo, pero yo estoy en casa y estoy solo y no me gusta. No tenemos hijos, ¿sabe? De lo único que quiere hablar es de los problemas en su matrimonio y de lo irritado y molesto que se sentía con esa mujer. Quiero una esposa que esté en casa conmigo. Eso es importante para mí. Tenía una lista de cosas de las que quería hablar con su mujer. La noche del accidente, se encontró en su bolsillo un papel que él había titulado Acuerdo para mejorar nuestro matrimonio. Se trataba básicamente de una lista de objetivos, un contrato, por así decirlo. Y en él enumera todas las cosas que él quiere conseguir: pagar mejor sus facturas, querer a otras personas y hacer el amor más a menudo. Berna entonces sugiere que den un romántico rodeo. Le dije, subamos a nuestro sitio favorito, que es allí arriba. Berna relata a Belron que subieron por esa serpenteante carretera hasta llegar a lo alto de la montaña y allí aparcaron en un camino sin salida de la estación de esquí. Berna dice a Belron que Slime Mountain es el lugar perfecto para discutir su lista de deseos conyugales con Rinette. La idea que tenía en la mente era que era un sitio tranquilo, romántico, bonito. A ella le gustaba subir allí a contemplar las luces. Berna dice que fue allí donde presentó su alegato. Le dije, detesto estar en casa solo. Quiero que tú estés en casa conmigo. Eso es lo que quiero para mi vida. Y empezamos a hablar de eso. Ella lo entendió totalmente. El resultado final fue que me dijo directamente, si quieres que me quede en casa, me quedaré en casa y no viajaré. Entonces Peter plantea otra sugerencia. Bajemos hasta el sitio desde el que se ve Reno. Y Berna entonces arranca la camioneta y empieza a bajar por la carretera acercándose al guardarraíl para poder ver las luces. Bajamos en esa dirección y yo empecé a acelerar un poco en la bajada, bajando de la montaña un poco, y después quise frenar y empecé a frenar y no frenaba, no podía parar. Cuando me di cuenta, había chocado con el guardarraíl. Pero eso no tiene sentido. Cuando ves que te vas y que los frenos no están funcionando para alejarte de esa zona. No sé por qué no di un cuarto de vuelta al volante. Un simple cuarto de vuelta te apartaría del borde. En cambio, parecía que la camioneta hubiera atravesado de frente el guardarraíl. Y ese no es el único problema que tiene la historia de Berna. Cuando Berna cuenta a los inspectores que ese es uno de los lugares predilectos de él y de su esposa para contemplar las luces, después casi inmediatamente se contradice. He estado allí con ella otras veces, no había estado nunca con ella, voy allí continuamente, no voy nunca allí. Berna dice que mientras bajaba rodando por la colina, intentaba divisar su camioneta o un fuego. ¿Qué fuego? ¿Por qué buscaba un fuego? Esa fue una de las primeras cosas que dijo que me pusieron sobre aviso, por así decirlo. Preguntan por los 3 bidones de gasolina del rastro de residuos del vehículo. A los 3 les faltaba el tapón. Había mucha gasolina y aceite prácticamente por toda la ladera de la colina. Los investigadores determinan que la gasolina procedía de los bidones abiertos de la camioneta de Berna.
¿Por qué colocaría alguien bidones de carburante en la parte trasera de su camioneta llenos hasta arriba y con agujeros por los que el carburante podía escapar fácilmente? Dijo que llevaba 50 litros adicionales de gasolina porque iba de viaje a Las Vegas, a una exhibición de joyas, y no quería parar en Las Vegas para repostar. A esas alturas de la entrevista, uno de los inspectores decide lanzar una pelota con efecto a Peter Berna y le dice que allí arriba había otra persona que lo había oído todo. El inspector dice a Berna que él y Rynette no eran los únicos que estaban en Slide Mountain aquella noche. Era una chorrada, un típico truco de policía. Allí no había ningún forestal, no había nadie allí. Solo quisieron ver cómo reaccionaba Berna. La estrategia surge efecto. Puso una cara como si le hubieran encajado un gancho de izquierda porque no tenía idea de si allí había alguien o no había nadie. Así que creo que le lanzamos una buena pelota con efecto. Berna cambia entonces de tema bruscamente. Soy una persona muy respetada en la ciudad y amaba mucho a mi esposa y estoy mortalmente enfermo porque voy a estar solo. Solo. Mi mayor miedo es... no quiero estar solo en casa. ¿Sabe? Se diría que estaba llorando, pero tenía una falta total de emociones. No sé, se ponía a llorar, hacía todos los ruidos y todo lo demás, pero no derramaba una sola lágrima. Nunca lo hizo. Eso ya de por sí era muy extraño. O al afligido esposo de tanto llorar y ya no le quedaban lágrimas, o escondía un oscuro secreto. Las sospechas crecían, pero si alguien sabía escabullirse de las dificultades, ese era Peter Berna. Varias semanas después de la muerte de Rynette Berna, la policía sospecha que lo que sucedió en Slide Mountain no fue un accidente. Vamos a ir directos al guardarraíl. Sí, casi de inmediato se choca contra el guardarraíl. Los inspectores estudian más a fondo el matrimonio de los Berna. Lo que más empezó a inquietarme fue el hecho de que a medida que pasaba el tiempo, él iba tratando peor a mi hermana, delante de la gente. No hacía nada a nivel físico, pero la rebajaba, la despreciaba. Puede que Peter se considerara lo mejorcito de Tahoe, pero para su familia política era un cretino pretencioso y pagado de sí mismo. Unas navidades abandonó como una furia la mesa de la cena maldiciendo porque Rynette había puesto el queso equivocado en la pasta. Claramente, ese no era un matrimonio idílico. Tenía la impresión de que ella no era feliz viviendo allí con su marido. Y además oía que la frecuencia de las discusiones entre Rynette y Peter iba en aumento. Una vez vio a Rynette saliendo de la casa y a Peter con un lanzanieves arrojando nieve encima de su esposa. Peter iba con el lanzanieves detrás de ella y le disparaba torrentes de nieve en la cara y en el cuerpo. La estaba atacando con el lanzanieves. Rynette siempre estaba inventando excusas para él. Mi hermana no estaba dispuesta, a falta de un modo mejor de definirlo, a admitir la derrota en su matrimonio. La solución de Rynette fue dejar su empleo como farmacéutica y convertirse en guía turística a jornada completa. Buscó una forma de estar ausente una parte del año. Creo que viajar le proporcionaba un alivio temporal de los problemas que tenían. En muchos aspectos, el cambio de profesión de Rynette le proporcionó el divorcio que su devoto catolicismo no le habría permitido. Pero lo único que preocupaba a Peter era el resultado. Peter no reaccionó bien ante el cambio de carrera profesional de Rynette. Primero, no le gustó la reducción de los ingresos. Le gustaba el dinero. Le gustaba su estilo de vida. Quería un tren de vida mejor. Pero el problema era que Rynette estaba ganando mucho menos dinero. Quería una casa en el lago con vistas. Las casas donde él realmente quería vivir estaban abajo, en la orilla, frente al lago. Donde él vivía era un poco más arriba, en la colina. Eran casas también muy bonitas, pero no eran las casas de la élite. El afortunado Peter. El accidente le valió los $250.000 del seguro de vida. Su casa de ensueño por fin estaba al alcance. Había también un plus de $200.000 por muerte accidental. Por lo tanto, la muerte de Rynette, solo en términos de póliza, era equivalente a casi $500.000. Berna recibió su pago a los pocos meses de la muerte de Rynette.
y no perdió tiempo a la hora de gastarlo. Un coche nuevo. Creo que un coche nuevo para su secretaria. Una camioneta, viajes, una colección de vinos. Una de las adquisiciones más extrañas de Peter fue una nueva Ford F-150 para sustituir a la que había precipitado a Rynette barranco abajo. La lealtad a una marca es una cosa, pero esa fue una jugada atroz. Eso fue algo que me dejó de piedra. Si acabara de perder a mi cónyuge en un coche, desde luego no me daría la vuelta y me compraría el mismo modelo. Y él lo hizo. Y el pago de la póliza no fue el único modo que tuvo Berna de sacar partido del fallecimiento de su esposa. Además de la póliza de vida, a Rynette le habría tocado heredar tierras familiares de sus hermanos. La parte que correspondía a Rynette de la propiedad de la familia en el centro de California estaba valorada en unos $250.000. Y se veía con más dinero del que ya tenía. Peter no hizo más que presionar y presionar. Quería ese dinero. Me informó de que había perdido los ingresos de mi hermana para los próximos 10 años y necesitaba obtener de nosotros todo el dinero posible. Esa es la sensación de desdicha más grande del mundo. Y además, las alternativas eran o pagarle a ese hombre o aceptarle como socio. Y decidimos pagarle. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Los hermanos Riela acabaron extendiendo a Peter Berna un cheque por $275.000. La familia de Rynette consideraba que los $275.000 que dieron a Peter Berna eran dinero de sangre. Piensas que ese hombre ha matado a tu hermana y encima tienes que hacer negocios con él. Jamás lo olvidaré hasta el día que me muera. Fue el momento en que lo supe con certeza. Hola, Peter. Hola, Peter. Oh, oh. En aquel momento supe que había matado a mi hermana. A finales de 1998, casi 5 meses después de la sospechosa muerte de Rynette Berna, su marido Peter es el principal sospechoso. El que antes fuera bon vivant es ahora el paria de Incline Village. El agente empezaba a ver a Peter como alguien capaz de matar a su propia esposa y tratar de encubrirlo. Jamás hablaba de Rynette con remordimiento o, sabe, como si llorara la pérdida de alguien a quien había querido de verdad. Teníamos a un hombre que no solo estaba implicado en aquel desagradable accidente que iba dándole publicidad negativa en la población, sino que además no estaba afligido, no lloraba su pérdida. Mucha gente en el pueblo le llamaba el OJ de Incline. Con sus playas privadas y sus impecables campos de golf, Incline Village se enorgullece de su excelente reputación. Una reputación que el sospechoso de asesinato de pobladas cejas había empezado a manchar. Berna notaba las miradas allí donde iba. Sabía que había llegado la hora de partir. Se fue a Seattle. Allí había ido a la universidad y se llevó su pequeño negocio de tasador consigo a Seattle. Berna comienza una nueva vida con una nueva novia. Entretanto, la investigación de la muerte de Rynette se halla en un callejón sin salida. Me sentí muy frustrada al ver que los representantes de la ley no actuaban antes para detenerle. Parte del problema era que no tenían un caso tan sólido, no tenían testigos, no tenían ninguna prueba forense contundente y, por supuesto, no tenían una confesión. No voy a admitir nada, no he hecho nada malo, no he hecho nada malo. Pero los investigadores no se han rendido. Estamos empezando a recopilar información sobre él para decir, este es el Peter Berna que la gente conoce y este es el Peter Berna que la gente no conoce. Reexaminan sus entrevistas y aún surgen más contradicciones. Conduzco continuamente, soy buen conductor, no sé por qué no se paraba. Yo quería que parase y no paró. No paró, no paró. En esas entrevistas, Peter es el peor enemigo de sí mismo. Sobre todo cuando empieza a defender su matrimonio. Lo dijo más de una vez y de varias maneras. No la engaño, no voy a bares, no la engaño, no voy a bares. No salgo para tratar de conocer a otras mujeres. Soy un hombre de familia, no la engaño, pero desde luego lo intenta.
Los investigadores descubren que a Peter ya se le iban los ojos antes de la muerte de su esposa. A mí me daba repelús. Venía y se quedaba plantado al final de su camino de acceso y nos observaba a mis amigas y a mí cuando estábamos en el jacuzzi. Y era incómodo para nosotras. Esas no fueron las únicas ocasiones en las que Cindy notó que Peter estaba al acecho. Vino a mi casa y me dijo: tu marido pasa mucho tiempo fuera. No sabía si quería matarme o... La verdad, el tono era como de flirteo, pero también sonaba amenazante. Los inspectores tienen noticia del comportamiento de Peter en una fiesta la noche antes de morir Rinette. Dijo que su mujer estaba en Europa. Dijo que volvía al día siguiente y que había estado fuera 6 semanas. Berna intentó ligar con una de las amigas de Judy. Ella se sentía incómoda. Me dijo: oye, aparta a ese tío de mí porque no me quita las manos de encima, no quiere dejarme en paz. Berna persistía. Se ofreció a llevarla a casa o a que ella se quedara en su casa. Ella le dijo que no. Después del accidente, los investigadores descubrieron que Peter ya intentaba reavivar su vida amorosa, que incluso ya había empezado antes, echándole los tejos a una banquera rubia que había conocido por su trabajo. Empezó a llevar mujeres a su casa muy poco después. Desde luego, a los pocos meses de la muerte de Rinette. A una mujer la invitó a su jacuzzi. Me rodeó con el brazo y yo intenté apartarme. Y él me acercó aún más a él y alargó el brazo hasta mi pecho izquierdo. Y en ese momento me entró el pánico y le dije: he de volver a casa. Yo estaba aterrada. Cuando me agarró pensé que aquello no se iba a acabar. Y tenía una expresión perversa en la cara que me dio un miedo mortal. Di gracias al buen Dios por haber logrado salir de allí. Eso hizo que la policía sospechara mucho más, porque no actuaba como un hombre que lloraba la pérdida de su esposa. Se estaba comportando como un ligón escasas semanas después. Pero lascivia y mal gusto no necesariamente equivalen a asesinato. Desesperados por obtener más pruebas, los investigadores reexaminan las pruebas del escenario del crimen. No paramos y yo piso los frenos. Desguazaron la camioneta, la desmontaron entera y no encontraron nada. El mecánico que examina la camioneta no encuentra nada anormal en los frenos. Revisando los archivos del caso, encuentran una pista que se había pasado por alto. La gorra de Berna, que había ido a parar al asfalto justo frente al punto en el que la camioneta había atravesado el guardarraíl. No recuerdo si abrí la puerta o si salí por la ventanilla. No tengo ni idea. Pero esa declaración suscita una pregunta obvia entre los investigadores. ¿Cómo es que la gorra fue a parar a lo alto de la colina, mientras que todo lo demás fue a parar al pie de la colina? Según las leyes de Newton, un objeto en movimiento continúa en movimiento salvo que se ejerza sobre él alguna fuerza. Si vas a 30 km por hora, chocas contra el guardarraíl y la gorra te sale despedida, esa gorra también va a 30 km por hora. Esa gorra no pudo quedarse parada mientras el coche, Peter, su esposa y todo lo demás caían montaña abajo. Para los fiscales, eso significaba que Peter abandonó la camioneta antes de que ésta se despeñara. Y después nos dedicamos a la ropa que llevaba a él aquella noche. Al fijarse en las zapatillas de tenis se veía que tenían cortes a los lados y en esos cortes había un residuo negro. Yo dije: eso es asfalto, asfalto. Las zapatillas son enviadas a un laboratorio para que se analice el residuo. Resultó ser asfalto, muy parecido al asfalto de la carretera que descendía de aquella colina. Esa fue una parte tremendamente importante porque era imposible que se mancharan las zapatillas con ese asfalto si había sido proyectado montaña abajo. La policía dedujo que había saltado de la camioneta, se había rozado con el asfalto, se había hecho daño en el pie y la camioneta había caído colina abajo sin él. Las zapatillas resultaron ser la pieza que faltaba. Los fiscales consideraron que tenían pruebas suficientes para imputar a Peter Berna. Había como dos pilares. La declaración de Peter, llena de arrogancia, afirmaciones paternalistas, explicaciones inverosímiles y todas las pruebas circunstanciales. Las dos cosas dieron origen a un caso sólido. En el año 2000, más de 2 años después del fatal accidente,
Los fiscales acusan a Peter Berna del asesinato de su esposa, Rinette. Le dije, hola, ¿se acuerda de mí? Y él me dijo, sí, me acuerdo, sé a qué ha venido. Y lo pusimos bajo arresto. La historia de Peter Berna desafiaba las leyes de la física y las leyes de Nevada. Parecía que el baile había terminado, pero el hijo de fiscal de distrito sabía una o dos cosas sobre cómo influir en un jurado y no estaba dispuesto a rendirse sin plantar cara. En mayo de 2002, 4 años después del accidente, a Peter Berna le toca afrontar las consecuencias en una sala de justicia de Reno, Nevada. El Estado ha reunido una montaña de pruebas contra el acusado, pero todas ellas son circunstanciales. Dijo, me desperté y busqué un fuego. Porque eso era lo que esperaba que hubiese ocurrido, señores. Esperaba que estos bidones de gasolina, derramándose, hubieran explotado e incendiado el coche. Aunque no se espera que Peter ocupe el estrado, la acusación utiliza contra él sus propias palabras. He salido despedido, me estoy deslizando montaña abajo. No llegó a ocupar el estrado, pero tuvo una gran presencia en aquella sala a través de la cinta del 911. Intento agarrarme con un brazo, no puedo más. Me estoy deslizando montaña abajo. Las palabras de Peter lo hunden. Peter fue su propio peor testigo. Intento agarrarme con un brazo, no puedo más. Me estoy deslizando montaña abajo. Allí arriba no hay ninguna luz. La oscuridad es total. Te deslizas barranco abajo, no puedes ver hacia dónde vas. ¿Cómo vas a sacar un teléfono de tu bolsillo mientras caes para tratar de salvar tu vida? Las buenas habilidades motoras que necesitas para marcar un número de teléfono, me da igual que sea el 911. Igualmente tienes que... Mientras estás cayendo, tropezando, dando vueltas, ¿puedes hacerlo? ¿Cómo pudo sostener el teléfono móvil? Parecía imposible. Fue una farsa. La acusación sostiene que la llamada de Berna al 911 fue una actuación bien escenificada. Señor, tranquilícese. ¿Dónde está? Señor, necesito que se tranquilice. ¿Dónde está? Estoy en la otra parte de la montaña, en el barranco. Lo alargó todo el tiempo que pudo para asegurarse de que ella moría. Señor, tenemos que enviar a alguien para ayudarle. Tiene que decirnos dónde está. Los tuvo 15 o 20 minutos dando vueltas, intentando encontrarle. Sabía dónde estaba, sabía perfectamente dónde estaba. Vive allí. Quiero que respire hondo un par de veces y me diga dónde está. Mi coche se ha despeñado, mi esposa está en el coche. No se haría eso ni a un animal. Y él se lo hizo a mi hermana. Para muchas personas que seguían el caso, Peter Berna era tan culpable como el pecado. Pero con su afligida expresión y su traje a rayas de color carbón, trató de ofrecer una imagen respetable y digna de compasión. Lo único que le hacía falta era que un miembro del jurado se tragara el numerito. Creo que el mayor problema de la defensa fue que planteó una defensa lo más minuciosa posible. Trataron de explicar en detalle el accidente de coche. La defensa gasta miles de dólares en modelos por ordenador en 3 dimensiones, pero para muchos de los que ocupan la tribuna no es más que mucho ruido y pocas nueces. No tenía ningún sentido. Tendría que haber girado bruscamente hacia la derecha, haber acelerado, haber atravesado el guardarraíl y después haber saltado del coche o que algo lo hubiera hecho saltar. Cuando trajeron a los 3 expertos para reconstruir la supuesta expulsión de Peter Berna del coche, aquello no tuvo sentido para nadie de los que había en la sala. Ni ramas, ni palitos, ni hojas, y muy poca tierra. Eso fue lo que advirtió esa gente en una persona que supuestamente había salido despedida por la ventanilla y que había rodado descontroladamente colina abajo. Los fiscales alegan que cada movimiento que Berna realizó aquella noche había sido cuidadosamente planeado. Tenía toda la intención de recoger a su esposa en el aeropuerto, llevarla hasta la ladera de la colina y escenificar aquel hecho para que pareciera un accidente y matar así a su mujer. Aducen que Berna saltó de la camioneta cuando ésta se precipitaba hacia el guardarraíl, con Rinette atrapada dentro. Espero que estuviera dormida, desmayada o inconsciente o algo así.
pero no me gusta ir allí. Que hiciera algo encima de lo que ya hizo. Pensar que hizo algo más es demasiado. Allí arriba pudieron pasar toda clase de cosas, y solo había 2 personas en esa montaña, y una está muerta. Solo una lo sabe. Tras 8 semanas de testimonios y 2 días de deliberaciones, el jurado está listo para emitir su veredicto. Nosotros, el jurado en el asunto de referencia, declaramos al acusado Peter Matthew Berna culpable de asesinato. Y para describirlo fue como... La gente dice que es como si te quitaran un gran peso de encima del pecho. Yo lo sentí físicamente. Jamás en mi vida había sentido nada semejante. Aquel otoño, Berna vuelve a comparecer para oír la sentencia. Por la presente se condena a Peter Matthew Berna a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La concesión de la libertad se empezará cuando se haya cumplido un mínimo de 20 años de condena. No creo que sienta remordimientos. Creo que se ha convencido a sí mismo de que no ha hecho nada. Todas las situaciones que te imaginas con tu hermana, los buenos, los malos momentos, siempre acaban con su muerte, siempre acaban con lo que sucedió allí, el 1 de junio. Todos los 1 de junio llevo flores a ese lugar. No lo hago por nadie más, y es que creo que ella se lo merece. Era un obseso del control. Y eso era lo que daba miedo de él. Lo que hubo detrás de todo aquello. No fue amor, ni siquiera ira. Fue control. En la superficie era solo un tipo amable. Hola, Peter. El amigo, el vecino, el canguro de tus hijos. Pero debajo de todo eso había un insensible asesino. Al sufrir de un complejo de superioridad vitalicio, Peter Berna creyó que podía escenificar el crimen perfecto, pero ese plan de asesinato resultó ser una producción de aficionado. Hoy, el pomposo mecenas del arte y snob del vino está bebiendo limonada mala en un vaso de plástico. Al menos hay cierta justicia en el mundo. Dominic Dunne para la televisión judicial.